Bueno, buenos días a todas y todos, al ramo de Arqueología del Espacio y el Territorio de la carrera de Arqueología de la Universidad Católica de Temuco. Buenos días a los estudiantes fundamentalmente, que han participado, están casi todos los chicos. Con esta clase de hoy vamos cerrando de a poco el semestre, un semestre muy particular, ¿no? Pero que de alguna manera nos ha permitido, bueno, vernos, conversar de arqueología desde distintos lugares, o desde lugares más lejanos, ¿no? Como en este caso. De este modo, entonces, para continuar con los temas que hemos venido desarrollando, que tienen que ver con patrones de asentamiento y arqueología en diferentes escalas, vamos a ir redondeando estos temas, y vinculados a la organización espacial, a escala regional, hoy vamos a hablar de un tema que yo de a poco he ido incorporando en los distintos módulos del ramo, que es la biogeografía humana, a través de un invitado especial al curso, ¿no? Que es Ramiro Barberena. Hola Ramiro, te saludamos desde la Araucanía y te agradecemos la participación en esta clase. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, estoy muy contento de poder participar. Te agradecemos y bueno, esperemos que les sirva fundamentalmente a los chicos y que, bueno, todo este material pedagógico, bueno, va a quedar en video, así que te agradecemos un montón la participación. Voy a hacer una breve presentación de Ramiro. Ramiro es egresado de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en arqueología también de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Ramiro ha realizado investigaciones en diferentes lugares de Patagonia meridional y septentrional y ha tomado la biografía humana como un marco ordenador, metodológico, trabajando diferentes temas como interacción humana, jerarquización del espacio, áreas nodales, y actualmente en un muy lindo proyecto de paleomovilidad que probablemente en esta charla nos comente algunos rasgos sobre el alcance y sobre el avance de estos estudios. Así que Ramiro, te doy la palabra y bueno, adelante. Puedes presentar. Bueno, muy bien. Bueno, antes de pasar a iniciar el PowerPoint, les pido que por favor, si hagamos esto lo más parecido a que si estuviéramos en forma presencial. Si tienen preguntas, no es necesario que esperen al final, pueden hacerlas en cualquier momento. Si en todo caso yo no me doy cuenta, porque quizás no me doy cuenta de que hay preguntas, Gustavo o cualquiera de los chicos moderador que me digan, pero la idea es que sea un ida y vuelta dinámico y que sobre todo si hay cosas que digo que no son muy claras, etcétera, quizás en el afán de transmitir más cosas uno pierde claridad, por favor vamos charlando y conversando en el mismo momento, ¿sí? Voy a compartir. Perfecto. Chicos, si tienen alguna pantalla. Duda, interrumpen nomás. Si no, dejamos el espacio final para las preguntas. Sí, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, empiezo. Voy a tratar de no ser muy extenso. No es mi idea que se aburran. Como decía Gustavo, digamos, les cuento un minuto de trasfondo. Digamos, desde hace mucho tiempo he trabajado en Patagonia, empezando trabajando en el sur, en el extremo sur, la zona de Paliay, que es cercana a Magallanes, en Chile. Y lentamente los intereses que uno tiene van mutando, van cambiando con el tiempo, muchas veces se van ampliando, y en mi caso me fueron llevando a tener cada vez un interés mayor en la arqueología de los Andes, digamos, que es algo que en el extremo sur de Patagonia obviamente está, pero que podés trabajar en amplias regiones sin hacer una referencia explícita a la arqueología andina, que se ve como más lejana. Actualmente viviendo en Mendoza, trabajando en el norte de Neuquén, que son todos espacios adyacentes a la cordillera, mi interés en la biogeografía humana en espacios andinos es cada vez mayor. Y digamos, no hay forma para mí de ver la arqueología de un espacio como la cordillera de los Andes
si no es en un marco geográfico. Llamémosle biogeográfico o no, pero el marco geográfico es insoslayable por un montón de razones que vamos a ver. En esta presentación yo hago el esfuerzo de conectar al menos dos proyectos que estamos desarrollando, que son dos proyectos independientes, pero que tienen una misma matriz, digamos, de diseño y que en algún punto van a confluir, no todavía, pero mi intención no es presentarles algo como que se vea totalmente cerrado, sino que transmita realmente que son cosas que se están desarrollando en este momento. El objetivo general de trabajo, que como todo objetivo general es algo que uno persigue en forma más o menos lejana, digamos, de acá a varios años, para mí es construir un marco comparativo para comparar la arqueología de distintas latitudes de la cordillera de los Andes y de los espacios bajos a ambos lados de la cordillera de los Andes. O sea, este tema no reconoce fronteras, digamos, ¿no? Argentina y Chile son parte de la misma discusión. Y en ese marco comparativo, poner el foco tanto en los aspectos homogéneos, o sea, en los aspectos históricos que se dan en forma semejante en distintos lugares. Por ejemplo, evaluar cuál es la amplitud espacial de procesos que uno registra, por ejemplo, en la Araucanía, o en Chile Central, o en Mendoza. ¿Cuál es la amplitud espacial de esos procesos? Por ejemplo, agricultura, desarrollo de la agricultura, etc. Y también poner el foco en la heterogeneidad, que muchas veces enseña más, digamos, en términos de qué diferencias observamos entre regiones y por qué. Y hasta qué punto pueden incidir los aspectos geográficos, los aspectos históricos, los aspectos demográficos, en explicar tanto estas similitudes como estas diferencias. Entonces, este es como el objetivo muy general que une para mí a los distintos proyectos y une los proyectos que todos los arqueólogos que trabajamos en los Andes hacemos, no solo lo que hace uno mismo, digamos. Y en este marco, entonces, como les digo, viendo homogeneidades, viendo semejanzas y viendo diferencias entre regiones, podemos empezar a entender el peso de aspectos biogeográficos, estacionales, topográficos, etc., y de aspectos, si se quiere llamar, histórico-culturales, propios de cada región. Y el peso de cada uno de estos en la estructuración de la variación, en la estructuración de los procesos o las trayectorias de cambio que se ven en cada región. Estos son básicamente, a grosso modo, dos recortes andinos, que son los lugares en los que yo actualmente más trabajo. Uno es el norte de Neuquén, que es el que tienen abajo, aquí en la franja sur, que interactúa en forma natural con la escasísimamente conocida arqueología de la región del Maule y la un poco más conocida de Biobío, del Ñuble, que son que de a poco están empezando a suscitar un poco de mayor interés en Chile, afortunadamente, y que son como una unidad geográfica integrada con lo que en Argentina llamamos el norte de Patagonia, que es en este caso el norte de Neuquén. Y una franja norte que corresponde a Chile Central, entendiendo por tal, digamos, entre Santiago y, bueno, espacios más al sur, Rancagua o algo así, y la mitad norte de Mendoza. En ambos casos, en lo que les voy a comentar ahora, el foco está en los últimos 2000, quizá 3000 años, pero no porque no nos interese lo previo, que de hecho sí nos interesa, sino porque, por un lado, tenemos mayor evidencia para este periodo, y por otro lado hay una serie de procesos de cambio sociodemográfico muy intensos que ocurren en este periodo. Surgimiento de tecnología cerámica, surgimiento de economías productivas, crecimiento demográfico. No quiere decir esto que haya ocurrido en todas partes, pero sí que hay una tendencia macro que va marcando eso. Entonces estos son los dos casos de estudio que voy a comentar, con distintas líneas de evidencia. Y van a ver, esta sencilla imagen muestra que hay temas geográficos que unen estas regiones lejanas, si se quiere, a priori. Sí, uno de ellos es la estacionalidad. Digamos, el contraste en el paisaje de invierno y el paisaje de verano en todos los Andes es muy marcado y condiciona, no necesariamente del mismo modo, el uso humano de los espacios de altura, las formas de circulación y de conexión transandina, condiciona un montón de temas, con lo cual la estacionalidad se transforma en un factor geográfico clave que permite comparar
distintos lugares de los Andes. Aquí en la franja sur ustedes ven que la estacionalidad no solo está dada por la cordillera propia de los Andes, sino por dos cadenas ubicadas hacia el este, en Neuquén. La primera es la cordillera del Viento, y la segunda es el campo volcánico Tromen, esta zona por aquí, que hacen que estas condiciones de estacionalidad andina se extiendan hacia el este, en realidad. Temas claves, no voy a desarrollar todo esto hoy, no se asusten. Un tema que a mí me interesa mucho es la escala espacial de las sociedades humanas del pasado, cosa que en general desconocemos. Digamos, parece algo obvio, pero realmente solemos no saber cuál fue el espacio relevante en el pasado para una sociedad determinada que estemos estudiando. En general eso es algo que tenemos que aprender como producto de un proceso de investigación, a priori lo desconocemos. Entonces hay ámbitos donde realmente, cuando uno está trabajando en una región, tenés la pregunta obligada de qué representa la región que uno trabaja con respecto a los territorios humanos del pasado. ¿Representa un porcentaje significativo? No. No lo sabemos, en realidad, y es parte de lo que tenemos que entender. Y hay múltiples niveles de esta escala espacial, después voy a comentar algo sobre eso un poco más. Hay temas de diversidad social en esta geografía andina, cultura material, organización económica, y un tercer gran tema que es el modo de uso humano de las tierras altas, que es un tema de arqueología global, en el Tíbet, en lugares de Sudáfrica, en la Gran Cuenca, son temas de discusión comparativa muy interesante, porque nuevamente hay determinados aspectos geográficos que son compartidos. Entonces, ¿de dónde vienen las ocupaciones de esas tierras altas? ¿De dónde viene esa gente? ¿Qué modos económicos tienen? ¿Se establecen vectores dominantes o no de acceso a esas tierras altas? Etcétera. Pueden ser tratados algunos de ellos como espacios internodales. Bueno, y ahí hay algo que quizás lleguemos después. Bueno, me sumerjo rápidamente al tema central, al cual no le voy a dedicar tanto, que es la biogeografía. Ustedes deben haber ya visto, discutido, etcétera. Esto que presento no pretende ser para nada exhaustivo, pero la foto de Darwin no es casual. La biogeografía nace como un marco de trabajo desarrollado por Darwin y por Wallace. Y si lo piensan es bastante obvio, porque ellos, digamos, ninguna de las observaciones de ellos fueron en sí mismas sobre evolución. O sea, la evolución no se puede observar en forma sincrónica. Ellos observaron diferencias geográficas en determinadas aves, en plantas, en animales, y tratando de dar sentido a esas diferencias geográficas, empezaron a confluir en ideas de selección natural, en ideas de evolución. Pero en realidad el marco de la teoría de la evolución nace a partir de observaciones biogeográficas o geográficas. A un nivel muy general, la biogeografía, de la cual la biogeografía humana es una parte, es el análisis de las pautas de conducta y distribución en el tiempo y en el espacio de poblaciones en relación con la estructura de un paisaje. Eso es clave. No se trata de la distribución en sí misma, sino en relación a la estructura de un paisaje. Y en relación a la evolución de ese paisaje. Y uno de los temas importantes es evaluar cuál es la influencia de la evolución de ese paisaje en procesos históricos humanos de largo plazo. Y voy a mencionar un aspecto interesante, que es que aunque hay obviamente una correlación, una coherencia, una compatibilidad muy directa entre biogeografía y evolución, no es una correlación, digamos, obligatoria o única. Por esto que les desarrollo aquí un poco más. Digamos, en mi visión, la biogeografía no es un marco teórico, como sí lo es la teoría de la evolución, sino que podríamos verla más como, en términos de Binford, digamos, una herramienta teórico-metodológica de rango medio. Esto para mí no lo hace menos interesante, todo lo contrario, hace que sea compatible una visión biogeográfica con múltiples marcos teóricos. Obviamente ecología evolutiva, teoría de la evolución en general, pero ¿por qué no herencia dual? Hasta marxismo, vamos a ver agencia, teoría de la práctica. En síntesis, los modelos biogeográficos
ocupa para mí un lugar intermedio que puede ser articulado con distintos interrogantes teóricos, no necesariamente o no exclusivamente vinculados a teoría de la evolución, como es lo más usual, por ejemplo, el trabajo de Luis Borrero, que ahora voy a comentar rápidamente, pero no quiere esto que sea la única forma de usar el enfoque biogeográfico. Entonces es compatible con distintos marcos teóricos, como los estudios actualísticos, etnoarqueología, tafonomía, arqueología experimental, no dependen de un marco teórico, pueden usarse desde distintos intereses. Permite integrar múltiples evidencias arqueológicas, ahí pasamos ya, si quieren, a un tercer nivel, que es el de las evidencias concretas. Yo voy a comentar algunas solamente, pero básicamente todas las evidencias arqueológicas pueden ser conectadas en una discusión biogeográfica. Y ofrece conceptos clave que permiten unir estos procesos espaciales con trayectorias temporales de cambio. Y ya vamos a ver algo de eso. Conceptos como barreras biogeográficas, corredores de circulación, áreas nodales o internodales. Esos son conceptos todos espaciales, pero tienen connotaciones que uno puede ver en un eje temporal también. Paso muy rápidamente por el trabajo de Luis Borrero, que ahí lo tienen en una foto, que es, creo que indudablemente, la persona que introdujo el pensamiento, si se quiere, biogeográfico en la arqueología de Sudamérica en general. Más explícitamente en un trabajo de 1989-1990, en Anales de la Patagonia, sobre evolución divergente entre Patagonia y Tierra del Fuego, y desde allí en adelante. Este es un trabajo más reciente sobre lo que él llama callejones sin salida andinos, en este caso pensando en, bueno, donde trabaja Mariana, que está por ahí, en la provincia de Santa Cruz, que limita con el campo de hielo sur, en la cordillera de los Andes, que es una barrera biogeográfica indiscutible, digamos, en todo sentido. Entonces él discute estos corredores de estepa en Santa Cruz, en las estepas del sur de Patagonia, cómo son usados, por quiénes son usados, desde cuándo son usados, etc. E introduce distintas líneas de evidencia. Y plantea que son áreas marginales en términos de la distribución en el espacio de poblaciones humanas. Entendiendo como tal, digamos, podemos usar una idea muy sencilla que es, digamos, el uso humano del espacio es discontinuo, y como tal hay sectores del espacio que concentran más uso y otros que tienen menos. Eso pasa hasta hoy inclusive. Hay ciudades y hay espacios de campo, digamos. En términos de una metáfora de redes, podemos pensar que los lugares de mayor densidad ocupacional son nodos, y los lugares de menor densidad ocupacional son o internodos, espacios entre nodos, o áreas marginales. Aquí entra la Borrero, que plantea que son áreas marginales usadas desde nodos demográficos que están en general ubicados hacia el este, exclusivamente hacia el este. ¿Y por qué no hacia el oeste? Porque básicamente hay barreras biogeográficas, la cordillera, campo de hielo, luego archipiélagos, que solo las zonas más marginales son utilizadas de forma sistemática, etc. Y él discute obsidianas, discute una serie de líneas de evidencia que le permiten defender esta idea de áreas marginales ocupadas desde el este, etcétera, etcétera. Estos espacios tienen una exploración inicial, plantea Borrero, que es tardía, recién en el Eoceno temprano, cuando hay espacios, por ejemplo, en la meseta de Santa Cruz, que se ocupan unos miles de años antes. Esto implica que no hubo en todos estos sectores, en términos generales, interacción de humanos-megafauna. La megafauna ya estaba extinta cuando los humanos hacen una primera exploración. Y que las principales presas consumidas y las principales fuentes de rocas utilizadas básicamente proceden desde el este, ¿sí? Aunque esto puede ser una generalización rápida, pero en términos generales son las conclusiones que él ve para este caso. Bueno, esto no voy a entrar en tanto detalle, disculpen, pero me voy a tomar un mate. Y acá damos un salto
que no hace más que ilustrar la versatilidad del marco biogeográfico al marco de arqueología internodal, que se empieza, digamos, quizás se formalice con este trabajo de Nielsen en 2006, pero confluye en el trabajo de José Berenguer, de Gonzalo Pimentel, bueno, varios investigadores, pero todos ellos trabajando básicamente en los Andes centro-sur, en el extremo norte de Chile, Atacama, noroeste argentino, Bolivia, etc. Y básicamente este marco, si quieren olvídense de ese texto que está ahí, plantea que durante décadas se armó la arqueología de los Andes centro-sur solo mirando de la arqueología de los nodos, o sea, de los asentamientos centrales, ¿sí? Digámosle de las aldeas, sea lo que sea. Eso ha significado un sesgo muy grande, plantea Nielsen, porque en términos geográficos esos nodos representan un espacio muy chiquito, mientras que quizá, no sé, el 80 o el 90% del espacio está por fuera de esos nodos, y tradicionalmente nunca se le prestó demasiada atención, ¿sí? Esto plantea hace un par de décadas. Entonces, este marco tiene el objetivo de poner el foco metodológico y conceptual en estos espacios de circulación, si se quiere, ubicados entre los nodos, porque tienen prácticas sociales distintas que no vamos a ver reflejadas en los nodos, porque básicamente está reflejando una cara de un sistema humano que nunca vamos a ver ni comprender si permanecemos estudiando siempre la arqueología de los sectores nodales. Entonces estos espacios internodales son considerados como zonas de circulación, zonas de tráfico de caravanas, bueno, ya vamos a ver alguna otra cosa, extracción de recursos específicos, etc. Nielsen plantea, y acá hay una diferencia sutil, que los nodos e internodos son el resultado de la espacialidad de las prácticas y no necesariamente de la biografía, lo cual es correcto, que son lugares de tránsito humano, que en etnografías tienen muchos nombres, passing through places, o sea, lugares de paso, en la terminología de pastores, pascanas, jaranas, lugares de parada, de visita, circunstancial, etc. Una lógica oportunística, se aprovechan reparos disponibles en el viaje, se aprovechan abrigos o estructuras abandonadas que son atractores. Los objetivos son varios, obviamente circulación, intercambio e interacción social, tráfico de bienes que puede ser especializado, por ejemplo los caravaneros, o puede ser incorporado en el marco de otras actividades, o sea, gente que simplemente va de un lugar al otro para transportar animales, por ejemplo, o para visitar amigos y aprovecha y comercia, digamos. Y son lugares a su vez de caza, de pastoreo, de extracción de rocas, de extracción de minerales, pigmentos, etc. Este es un trabajo también de Nielsen, con algunos de estas zonas en color son nodos dentro del norte de Chile, Atacama, noroeste argentino, conectados por amplios espacios internodales de circulación. No me interesa tampoco ir al detalle de esto. Sí me interesa cerrar esta introducción con un aspecto. Es un caso perfecto para mí de convergencia intelectual, en el cual desde la arqueología de distribución biogeográfica del extremo sur de Patagonia y la teoría de la práctica, si quieren, social, con foco en la agencia, en los Andes centro-sur de norte de Chile, Bolivia, Perú, se identificó una misma limitación en el enfoque arqueológico predominante, que era básicamente un sesgo sistemático hacia espacios con alta concentración de evidencia, que pueden ser en algunos casos concentraciones de materiales, en otros pueden ser áreas, no importa. En ambos casos no se estaba incorporando dentro de la práctica arqueológica, dentro de la discusión, la mayor parte del espacio. Entonces ahí hay una confluencia, para mí casi perfecta, en identificar un mismo problema desde dos marcos completamente distintos. Y esto me permite para mí cerrar un último punto en referencia a esto, que es ese carácter de
modelos de rango medio de la biogeografía, porque absolutamente el marco internodal de arqueología de la práctica es discutible utilizando modelos geográficos. Yo no veo ninguna limitación para hacerlo, todo lo contrario. O sea, creo que es muy limitada la posibilidad de discutir espacios nodales e internodales prescindiendo del contexto biogeográfico. Entonces, claramente, la biogeografía trasciende marcos teóricos. El único requisito que impone la biogeografía es un interés por pensar la arqueología de espacios amplios, por pensar una arqueología donde el paisaje ocupa un lugar importante. Más allá de eso, se puede usar en cualquier circunstancia. Y ahora me voy a enfocar paso si quieren al núcleo de esto. Mencioné como uno de los temas de interés la escala espacial de las sociedades humanas del pasado. Pero hay dimensiones distintas de escala espacial de sociedades humanas. Una, por ejemplo, hay tres ciclos. Escala en el transporte de objetos o intercambio de objetos. Obsidianas, cerámica, lo que sea. Recursos alimenticios. Ese es un nivel de escala espacial del pasado. B, escala de circulación de la información. Por ejemplo, reflejada en el arte rupestre, si es que la tomamos como un indicador de información que circula, que explica la expresión de determinados motivos y no de otros, etc. Y hay un tercer nivel de escala espacial humana, que es el de los movimientos de las propias personas, que a su vez son múltiples también, porque tenemos los movimientos contenidos en los rangos de acción o los territorios, los espacios usados cotidianamente, escala de migración, escala de movimientos no cotidianos, en los cuales hay múltiples formas etnográficamente registradas, visitas, movimientos para obtención de parejas, para comerciar, pero movimientos que están por fuera de los rangos de acción. Entonces, en síntesis, no hay algo semejante a una escala espacial de la sociedad del pasado. Hay múltiples dimensiones de las sociedades del pasado y hay múltiples escalas espaciales, ¿sí? Y lo interesante es que cada línea de evidencia arqueológica informa mejor sobre alguno de estos aspectos de escalas, y el cruzar un análisis de la escala de transporte de objetos, la escala de circulación de información, la escala de movimiento de gente, lleva a que tengamos una lectura más compleja, más sofisticada, de la organización humana en el espacio. Y cualquiera de estas líneas de evidencia puede en una determinada instancia servir para definir regiones arqueológicas, pero no en forma arbitraria, no porque tengo el permiso para trabajar en tal zona, sino porque una región responde a cómo se expresa una línea de evidencia. Por ejemplo, los isótopos estables me permiten definir que este es un espacio de interés en el cual yo puedo empezar a mirar otras formas de evidencia. Entonces esto termina retroalimentando el modo en que definimos regiones arqueológicas y el modo en que pensamos otras líneas de evidencia. Voy a pasar por un par de ejemplos dentro de esto de las escalas, que son proyectos que estamos desarrollando ahora. Varios de los mapas, probablemente casi todos, que voy a usar, tienen análisis detrás que hizo Gustavo. Este es el caso. Este es voy a desarrollar dos temas rápidos. El primer tema es circulación de información en el norte de Patagonia, un foco en el arte rupestre. Y este es un mapa, un análisis que hizo Gustavo básicamente de estacionalidad, donde los sectores identificados en color más oscuro, en rojo más oscuro, no se pueden ocupar en invierno. Los sectores en naranja, los sectores intermedios, pueden o no ser ocupados, dependiendo la rigurosidad del invierno, etcétera, pero tienen un costo de ocupación en invierno, mientras que los otros son ocupables en forma anual. Bueno, ahí hay algunas observaciones interesantes, como algo conocido, pero que la topografía de la cordillera hace que esta estacionalidad sea menos marcada hacia el sur, que la posibilidad de circular a través de los Andes a lo largo de todo el año es mayor hacia el sur, etcétera, etcétera. Esto puede tener, obviamente, implicancias en términos de cómo se usan esas tierras altas en distintos lugares, ¿sí?
no lo voy a desarrollar, pero este proyecto involucra también estudios de fuentes de obsidianas, que están distribuidas en determinadas zonas y que son transportadas, que se pueden caracterizar químicamente y que podemos saber de dónde vienen, hacia dónde se transportan, etcétera, etcétera. Bueno, este es un zoom, digamos, a un paisaje invernal en esta zona, donde ustedes ven cordillera principal de los Andes, cordillera del Viento es la primera cadena, y campo volcánico Tromen, con valles encajonados, este es uno el río Neuquén, el arroyo Curileubú, son valles encajonados que uno también podría pensar como callejones sin salida durante el invierno, porque claramente no podés circular, por ejemplo, en el valle del río Neuquén, hacia el norte, tampoco podés fácilmente, al menos, circular hacia el oeste, y hacia el este seguramente no, porque la cordillera del Viento es muy alta. Y esto es como una mínima excursión a un tema que Beto, que está por ahí, maneja mucho mejor que yo, pero que puede servir como fuente de idea, de hipótesis. Bueno, ustedes saben que básicamente en las tierras bajas de Chile hay una tradición, digámosle, cultural, cerámica, de la llamada Pitrén, Vergel, Valdivia, Variantes, etcétera, pero que obviamente contiene diversidad interna, pero que debe contener seguramente un montón de aspectos compartidos. Y hay algunas fuentes históricas que en general son generadas desde las tierras bajas en Chile, que tienen algunos elementos muy interesantes en referencia a los pueblos que llamaban puelches, pehuenches, pero que muchas fuentes dan a entender que no era necesariamente un nombre étnico que determinada gente se daba a sí misma, como puede haber sido tiempo después mapuche, digamos, sino que eran más categorías no étnicas y quizá con un más geográfico-económico. Y hay varias fuentes que mencionan la idea de puelches o pehuenches como básicamente la gente que ocupa las tierras altas allá arriba, y en general en muchas de estas fuentes se implica que eran cazadores-recolectores, que no eran agricultores, por ejemplo, ¿sí? Como sí lo podían ser en algunos de estos espacios bajos. Entonces no estoy diciendo que esto nos dé la explicación de cómo fue realmente en el pasado, 1000 años atrás, por ejemplo. Lo que sí estoy diciendo es que podemos usar esto como una fuente de hipótesis sobre quiénes estaban haciendo uso de las tierras altas de la cordillera de los Andes, y esta hipótesis da a entender que eran más probablemente sociedades móviles del este de la cordillera de los Andes que sociedades más sedentarias, si se quiere, más agrícolas, etcétera, del oeste de la cordillera de los Andes. Asumiendo que nada de esto implica exclusividad en el uso de nada, porque la interacción era parte del objetivo del uso de estos espacios. Pero esta es una idea de modelo que uno después puede testear con el arte rupestre, por ejemplo. Y vamos a entrar un poco más a eso. Bueno, esta es una foto hermosa de un viaje que tuve oportunidad de hacer. Esto es en la cordillera de Nahuel Buta, en Chile, mirando hacia Argentina, podríamos decir. En el fondo se ve la cordillera de los Andes, algunos de los volcanes en la latitud básicamente del centro y norte de Neuquén. Y es fascinante cómo estás en la cordillera de Nahuel Buta, cordillera de la costa, y ves la cordillera de los Andes, básicamente ves Argentina, y desde el lugar de donde sacó esta foto te dabas vuelta y no solo veías el Pacífico, sino que veías, por ejemplo, la Mocha. Con lo cual es impresionante, pero haces un giro y estás conectando el ámbito marino con sociedades básicamente isleñas, etcétera, con un ámbito andino de estepa, y podrías atravesar eso caminando en el transcurso de unos cuantos días, digamos. Es un aspecto fascinante de la arqueología de esta zona, ese, si se quiere, empaquetamiento topográfico y ecológico, que muy probablemente, y no en un sentido determinista, pero sí en un sentido, si quieren, geográficamente sensible, condicionó aspectos de la diversidad humana. Bueno, la línea de arte rupestre, la foto de Lupe Romero, que es quien desarrolla la línea de arte rupestre, no es para nada mi especialidad, pero trabajamos juntos en este proyecto.
Estos son algunos de los motivos, en este caso todos grabados, típicos de la arqueología del norte de Neuquén, Cuenca del río Neuquén, algunos de estos sitios, bueno, el Colomichicó es famoso, básicamente las dos fotos de arriba, y las dos fotos de abajo es arte rupestre de las tierras altas del Maule, trabajadas tradicionalmente por Niemeyer, bueno, Renata Gutiérrez más recientemente, y a simple vista se ve que hay amplias similitudes entre lo que se ve en las tierras bajas en Neuquén y lo que se ve en las tierras cordilleranas altas. Pero señalo que son temas, esto se ha llamado Guayquivilo, se ha llamado de distintas formas, pero son temas poco estudiados en forma sistemática, cuantitativa aún. Algunas fotos que tomo de estos trabajos de las tierras altas del Maule, básicamente es estepa, ¿sí? Son espacios altamente estacionales, muy difícil estar ocupándolos en verano, en invierno, y son espacios altamente demarcados mediante arte rupestre, de este tipo, y de este tipo, con un énfasis en lo que gente como Menguín, inclusive, Jorge Fernández y otros han llamado estilo de paralelas, o Guayquivilo también. Bueno, el trabajo de Guadalupe desarrolló su tesis doctoral en Neuquén, pero hizo una comparación a partir de información publicada por Niemeyer, por distintos autores, con otros lugares ubicados en Chile también. Y hay un aspecto muy interesante, que es que la mayor diversidad de tipos de motivos rupestres no se ve en los espacios bajos, donde se supone que la gente puede estar todo el año, sino que se ve justamente en los espacios altos, que se ocupan tan solo unos meses en el verano. Hay alta frecuencia de motivos de morfología muy diagnóstica, como algunos de estos que vemos aquí abajo, manos y huellas humanas en los ríos Melado, Guayquivilo, Maule, bueno, líneas paralelas que predominan en ambos contextos. Entonces hay una primera observación muy interesante, que es que hay mayor diversidad de motivos. Uno podría pensar un pool de información más amplio en los espacios altos, ¿sí? ¿Por qué no pensar que eso puede significar convergencia de poblaciones que comparten un aspecto del pool de información, pero que también tienen diferencias, como ocurre? Entonces, circulación diferencial de información a escala regional, mayor jerarquía en términos de información de los espacios altos estacionales, que podemos pensar como internodos, ¿por qué no? Si asumimos que estos grupos humanos tuvieron que permanecer una parte muy importante del año en espacios bajos, ¿sí? Bueno, este es un análisis de caminos de menor costo que también hizo Gustavo, uniendo espacios del Maule, uniendo espacios del sur de Mendoza, norte de Neuquén, jerarquizando determinadas zonas como la Laguna del Maule y algunos otros como lugares de paso, de circulación preferenciales. Y como lugares que, como les mencionaba, muchos de ellos están altamente demarcados con arte rupestre. Hay acá detalles que no voy a ver en forma total. Están pasando cosas interesantes del otro lado también. Este es un trabajo muy reciente de Roberto Campbell y coautores, que hacen una síntesis del arte rupestre de esta zona de Chile, y se llama Quien busca encuentra, porque en general se la conoce como, o se la estima como una zona con poco arte rupestre, a diferencia de otros espacios de Patagonia en general. Pero tiene arte rupestre, sin embargo. Muy interesante. Muchas de estas cosas que ustedes ven ahí, no introduje otros ejemplos, pero interesantísimo empezar a comparar el arte rupestre de muchos de estos espacios bajos en Chile con el arte rupestre de los espacios altos y con el arte rupestre de Neuquén, para empezar a ver cómo se está dando esa circulación de información, hacia dónde hay conexiones más sistemáticas, hacia dónde menos. Mucho de esto que estoy diciendo no está hecho aún, hay que hacerlo. A simple vista da la impresión de que el arte rupestre de muchos de estos sitios de las tierras bajas en Chile es distinto, como ven en estos ejemplos. Obviamente con elementos compartidos, pero en términos generales distintos. Y lo que tienen ahí como A, B, C arriba es ese estilo de Guayquivilo, que es el que sí es muy semejante a
básicamente a lo que pasa en la arqueología de Neuquén. Esto básicamente, esta línea la cierro en esto, ¿por qué? Porque es un programa de trabajo que está empezando a generarse, que requiere trabajo binacional definitivamente, y que tiene un montón por informarnos en términos de quiénes están siendo la cordillera, qué modos económicos tienen, para qué pueden estar yendo, etcétera, etcétera. Y ahora paso a lo último y les pido el último, no sé, espero que no se estén durmiendo, no veo nada, veo solo el PowerPoint. No, Les acá pido el estamos, último, Rafa, está todo bien. bien, Va todo bien. excelente. El último esfuerzo de concentración, prometo que esto va a terminar rápidamente, es el segundo proyecto que les comento rápidamente, que está en Norte de Mendoza, Chile Central, en el cual Gustavo también forma parte del proyecto. Y acá nos interesa ver la escala espacial de lo que podríamos llamar los paisajes cotidianos de la gente en esta franja de los Andes del Sur y la incidencia de procesos espaciales disruptivos, como migraciones, conflicto, o sea, los aspectos promedio de la espacialidad, si se quiere, rangos de acción, territorios de la gente en el pasado, y los aspectos anómalos, en términos de su frecuencia, disruptivos, tales como migraciones, etc. En general tendemos a ignorar los procesos disruptivos, porque son menos visibles, o por la razón que sea, o por sesgos, pero tendemos a interpretar las trayectorias en términos de los procesos internos, básicamente de lo que ocurre la mayor parte del tiempo, pero eso no significa que sea más importante. Hay, digamos, los procesos anómalos muchas veces pueden tener un carácter disruptivo, digámosle revolución, si se quiere en términos históricos, no estoy diciendo que sea el caso, pero, y pueden condicionar mucho la trayectoria posterior que ocurre en determinados lugares, ¿sí? Por más breves que sean. Entonces, en concreto, si ignoramos el rol de estos procesos disruptivos, podemos estar sesgando cómo vemos las cosas. Y hay un punto muy interesante que es que para las historias de vida reconstruidas en restos humanos, por ejemplo, permiten enlazar estos dos niveles, el nivel de los movimientos cotidianos y el nivel de los procesos disruptivos. Y ya les voy a comentar un poco más por qué. Este proyecto se desarrolla mediante el uso de isótopos, elementos químicos, digamos, variantes de elementos químicos, en este caso estroncio. Cualquier pregunta que tengan específica luego la podemos ver. Esto lo voy a dar sin mucho detalle. Isótopos de estroncio en huesos y dientes humanos, y este proyecto involucra también investigadores de Argentina y de Chile. Trabajamos con Fernanda Falabella, Luis Cornejo, Lorena Sangüesa, Andrés Trocoso, César Méndez, bueno, más mucha gente de Argentina, porque es el único modo, digamos, de desarrollar este tema, básicamente contemplando todos los Andes. Ahí tienen un perfil topográfico de cordillera de la costa, cordillera principal andina, y luego la precordillera ya en el norte de Mendoza. Entonces, el objetivo de este proyecto es reconstruir historias de vida humana mediante el análisis de distintos tejidos biológicos, huesos y dientes, ver rangos de movilidad y territorios, ver cambios en el lugar de residencia, por ejemplo, entre la infancia, tal como se la ven los dientes, y la adultez, como se la ven los huesos. Y el foco está en los últimos 2000 años. No exclusivamente, pero sí el foco principal. Un esquema sencillo de cómo funcionan los isótopos de estroncio. Ustedes probablemente han visto, pero hay isótopos como carbono 13, nitrógeno 15, que son indicadores de dietas, básicamente de qué tipo de recursos comían las plantas, los humanos. No es el caso del estroncio. El estroncio está determinado, el estroncio en una persona, por ejemplo, aquí, por la geología subyacente del lugar donde vivió. Y no tanto por el tipo de alimentos que tuvo. Entonces podríamos decir, para dar un caso simple, si dos personas en una misma región, y una es una agricultora de maíz y el otro es un cazador de guanacos, pero el rango de movilidad es semejante, la señal isotópica debería ser la misma, porque no está condicionada por el tipo de comida consumida, sino por el sustrato geológico que en última instancia subyace a los distintos tipos de comidas, ¿sí? A las plantas, a los animales.
Entonces, la señal de estroncio, el valor isotópico de estroncio, la relación entre estos dos isótopos, 87 y 86, va pasando sin mayor modificación desde las rocas, sedimentos erosionados, pasa al agua, a los suelos, a las plantas, animales y finalmente a los humanos. Si mantenemos constante la escala espacial, la señal esta va pasando sin alteraciones. ¿Sí? No hay lo que se llama fraccionamiento isotópico en los distintos pasos. Entonces no ofrece información paleodietaria, pero sí ofrece información paleogeográfica. Básicamente, dónde vivió la gente. Como parte de este proyecto, para entender la señal, digámosle, natural de los ambientes andinos, hicimos análisis de roedores y de plantas actuales, roedores actuales y arqueológicos y de plantas exclusivamente actuales, para caracterizar la variación de base en isótopos de estroncio y construir un marco para interpretar los restos humanos. Bueno, este es un mapa regional, en realidad ya desactualizado porque hay más puntos de información, pero es básicamente el ámbito espacial noroeste de Mendoza, central, y ya se también un poco más hacia el norte. Y les paso rápidamente por casos de Mendoza para transmitirles un poco del periodo de tiempo que nos interesa. En 2000, 2200 años atrás, se verifican en Mendoza los primeros cementerios formales, en términos de que son sitios con muchos restos humanos. Este caso es Barrancas B6 y tiene casi 40 restos humanos en una estructura subterránea que ha trabajado Víctor Durán y Pablo Nuvelino, muy pequeña, donde hay un montón de restos. Probablemente, no sé si hay una pregunta o un sonido, pero probablemente en eventos repetidos de uso, pero no tantos eventos. Hay algunas fechas muy parecidas entre sí, pero en síntesis es un periodo en el cual podrían estar empezando a haber cambios en reducción de la movilidad. La cerámica empieza a aparecer en este periodo. Es un periodo de cambios, digamos. Bueno, este es un sitio en Laguna del Diamante, básicamente en el límite entre Argentina y Chile. Es un entierro fechado en 1500 años atrás, interesantísimo porque tenemos la pregunta de dónde viene la gente que aparece enterrada en un espacio a 3.300 metros de altura, como es la Laguna del Diamante, básicamente ocupable en verano. ¿De dónde vienen? Hay una discusión dando vueltas. Cornejo dice que son cazadores-recolectores, Gil y Neme también. Víctor Durán dice que no son cazadores-recolectores, que son probablemente pastores o agricultores. Bueno, es una discusión en marcha, interesante, digamos. Ramiro, Sí. acá hay uno de los chicos que está preguntando algo que quizás puede ser pertinente para interrumpir un segundo y que te tomes un mate. Sí, por supuesto. Marcelo Sánchez pregunta si los eventos disruptivos, ¿qué peso tienen en la explicación del cambio cultural de la población? Muy buena pregunta. Bueno, a ver, creo que eso es parte de lo que tenemos que entender. A priori no lo sabemos, porque sí creo que la migración es un fenómeno histórico, digamos, ¿no? Como que la arqueología para mí a veces reemplaza un sesgo por otro. Pasó de una arqueología, si se quiere, histórico-cultural pura, donde todo cambio era producto de migración, Menguín, no sé, Círculo de Viena, a una arqueología procesual temprana, donde básicamente parecía que no existía la migración y que todo era cambio local. Obviamente la realidad no es ni una ni otra, y basta ver el mundo actual para entender que la migración tiene distinto peso en distintos lugares y en distintos momentos. Entonces eso es una pregunta. Entender en qué condiciones sociodemográficas la migración toma más peso, por qué. No se puede asumir que sea o no importante. Ahora, para llegar a tu pregunta, Marcelo, en este caso norte de Mendoza, voy a presentar un caso que va a demostrar que en determinado momento fue muy importante. Lo que no significa que en otros momentos no lo haya sido. La realidad es que en general en otros momentos no tenemos información para saberlo. Lo que sí les puedo asegurar es que en muchos casos asumimos
consciente o inconscientemente que la migración no ocurrió, básicamente, y en realidad no lo sabemos. Entonces interpretamos cambios económicos, etcétera, como cambios internos, producto del cambio ambiental o de lo que sea, pero probablemente no es el caso, como les voy a mostrar una evidencia. Entonces, muy buena pregunta, y ahora, desarrollando el caso, voy a terminar de responderla mejor en referencia a este caso. Sigo, ¿sí? Bueno, este caso, el de 640, 500 años, es un sitio Barrio Ramos en Uspallata que se plantea el periodo Inca ya. Y por último, un caso histórico de Capis Alto, también en Mendoza, ya de básicamente periodo histórico de contacto hispano-indígena. Entonces este es el rango temporal que nos interesa. Este también nuevamente es un análisis de NICE que hizo Gustavo. Las macroregiones geológicas en esta latitud. Estamos avanzando en esta línea de trabajo en forma bastante preliminar todavía en Neuquén. Ya tenemos el marco geológico producido, tenemos unos primeros resultados, pero bueno, no lo voy a comentar ahora. Pero estas son las principales formaciones geológicas, y lo que ven a la derecha es un modelo de cómo se dan los valores de estroncio en el espacio. Rojos son valores muy altos, verdes son valores muy bajos. Entonces tenemos algunas cosas muy interesantes. La precordillera en Mendoza, que también sigue en San Juan, tiene valores altísimos. Y eso básicamente es porque son rocas muy viejas. Estamos hablando acá de la geología, ¿sí? Y los roedores, no estoy hablando de humanos. Básicamente en precordillera hay valores muy altos de estroncio, porque son rocas muy viejas, más de 300 millones de años. Y cuanto más vieja es una roca, mayor es el valor de estroncio que tiene. Mientras que el Valle Central chileno, y esto es muy interesante porque se ve en el río Maipo, pero también se ve en espacios mucho más al norte, como con Barbalá, y probablemente también más al sur, son rocas nuevas, digámosle 4, 5, 6 millones de años, nada comparado con los 300 o 400 de la precordillera, y tienen valores de estroncio muy bajos. Entonces, a priori, miramos el marco y tenemos la posibilidad de que la gente que habitó el Valle Central chileno tenga una señal de estroncio totalmente distinta a quienes habitaron la cordillera y la precordillera en Argentina, y también a quienes habitaron la costa pacífica, que también tiene valores altos por el estroncio marino, que tiene valores semejantes a la precordillera. Entonces tenemos un marco geológico perfecto, diría yo, para evaluar dónde vivió la gente en el pasado y si hay o no eventos de migración. Esto parece un poco confuso, pero se los comento rápidamente. Básicamente son, en el eje horizontal, son las distintas zonas geológicas, y hay paquetes de datos de roedores y de humanos. Para cada zona hay roedores y humanos, y así sucesivamente. Una observación muy general, llevamos desde la planicie, a la derecha, planicie en Mendoza, el desierto, pasando por la precordillera, frontal, bueno, hasta llegar a la costa pacífica. En términos generales, lo que ustedes ven aquí con círculos en color, que son humanos, son distintos entre sí. Entonces los humanos de planicie tienen una señal más baja que los humanos de precordillera, y los humanos de cordillera principal tienen una señal mucho más baja aún. El Valle Central chileno, mucha de esta información es publicada por Gómez y Pacheco, para la zona del Mauro, que tiene muchos datos sobre restos humanos, tiene una señal absolutamente igual al Valle Central. Todas esas muestras que ven ahí con un ayer solo. Esa gente no fue sistemáticamente a la cordillera, no fue sistemáticamente a la costa, y mucho menos fue al otro lado de los Andes. Entonces, una primera observación es que hay distintos, si se quiere, sistemas humanos, isotópicamente. No es la misma gente que se está moviendo entre la planicie de Mendoza y la precordillera. No quiere decir que no se movieran, pero lo que estamos viendo acá isotópicamente no es la misma gente. Contra, por ejemplo, trabajos de Gil y Neme con oxígeno, quienes no voy a entrar en detalle, pero sí plantean que es la misma gente que conecta estos distintos lugares. El estroncio marca que no. Entonces, primera observación,
los humanos de cada zona tienen semejanza con los roedores de cada zona, y los humanos de una zona son más o menos distintos a los de zonas vecinas, zonas geológicas vecinas. Con esta excepción, lo que ven ahí en color rosa, esto que ustedes ven ahí es Uspallata, Valle de Uspallata, que es un valle andino, el que está ubicado entre la ciudad de Mendoza y Santiago de Chile, y que está ubicado entre precordillera hacia el este y cordillera frontal hacia el oeste. Es un valle que se puede usar en forma anual, pero que está rodeado por tierras altas, muy probablemente solo de uso de verano. Y tiene un montón de cementerios, un montón de muestras humanas, y básicamente esas muestras humanas son totalmente bimodales. Hay un grupo que es el amarillo, que coincide plenamente con los roedores locales y con las plantas locales, y hay un grupo que es el rosa, muy homogéneo entre sí, y que es totalmente distinto a los grupos, a la señal local. Les adelanto, creemos que son migrantes. Este es el Valle de Uspallata, la ubicación de los sitios arqueológicos que fueron excavados por Rusconi en la década 30, 40. Una foto del Valle de Uspallata, lo que ustedes ven ahí al fondo es la cordillera frontal, es básicamente hacia el límite entre Argentina y Chile. Y un valle donde la agricultura fue importante, de maíz, probablemente de otras cosas también, bueno, etc. Y donde hay muchos de estos sitios, cementerios. Este caso, por ejemplo, se llama Potrero de las Colonias, casi 140 individuos depositados en bastante poco tiempo, un contexto pobremente excavado, pero bueno, con un montón de información. Y que está sistemáticamente fechado en un poco antes de los incas. Y les paso a este gráfico. A ver, vamos a descomponer este gráfico. Este gráfico son, primero lo que vemos aquí arriba son valores de estroncio en Uspallata. Bien a la izquierda los humanos que interpretamos como locales, que son la mayor parte de los sitios. Los segundos dos cajas hacia la derecha son los roedores. Y la última caja, bien abajo, bien chiquitita, son los humanos que interpretamos como no locales, que proceden mayormente del sitio Potrero de las Colonias, que acaban de ver en la foto, y de otros sitios, que no viene al caso de especificar cuáles. Lo interesante es que todas estas muestras locales y no locales están fechadas, y ahí arriba tienen un modelo temporal. En verde, los individuos locales, básicamente empiezan en el 500 año domini, digamos, en 1500, 1000 y tantos años atrás, y en rojo tienen el pulso de migrantes. O sea, todos los migrantes ocurren en un pulso bastante acotado en el tiempo, que es básicamente entre 700 y 600 años atrás, un poco antes de la llegada de los incas a esta propia zona de Uspallata. Entonces tenemos un pulso de migración que precede la llegada inca ahí en azul, y que, puesto en el gráfico de abajo, coincide, esto lo que ven es la curva de fechas totales de Mendoza, coincide con un momento de crecimiento demográfico macrorregional, la llegada de estos migrantes a Uspallata. Los guío para que no se confundan mirando este gráfico. Lo de arriba, interesante, hay diferencias en la morfología de los cráneos, que ha estudiado Lumila Menéndez, y de abajo, isótopos en este caso sí de dieta, en amarillo tienen los migrantes y en violeta tienen los locales. Los migrantes tienen valores mucho más altos que nosotros interpretamos como básicamente agricultura de maíz. Y acá a la derecha abajo tienen como modelado la amplitud del nicho isotópico. Los migrantes en amarillo tienen un nicho isotópico muy chiquito, o sea, una dieta muy homogénea y muy enriquecida, que puede interpretarse como consumo de maíz, fuerte consumo de maíz. Mientras que los locales tienen un nicho isotópico más amplio, o sea, dietas más diversas, valores más bajos, donde puede haber obviamente habido consumo de maíz, seguramente lo hubo, pero para nada fue tan homogéneo hacia el interior de los propios grupos, y donde hay más incidencia de recursos silvestres, camélidos, algarrobo,
de distintas cosas. Entonces, hay una diferencia de dieta que indica que estos migrantes que llegan 100 o 200 años antes de los incas eran básicamente agricultores de maíz, no sabemos exactamente de dónde vienen, y a su vez tenían algunas diferencias biológicas con respecto a los locales, e inclusive algunas diferencias en los tipos de formación craneana, que también es algo que ha estudiado Lumina Menéndez. Te interrumpo un segundo, Rama. Sí. Ahí Alejandro Clarot hace una pregunta así: ¿puede viajar el maíz y no los humanos? Sí, a ver, en que definitivamente puede haber, digamos, en términos de que hubiera sido la posibilidad de que consuman recursos no locales, digamos. Sí, desde ya es algo que en otros lugares, como bien conocés vos, Alejandro, en Atacama, se plantea, ¿no? Que hay consumo de recursos marinos en el interior, que básicamente son recursos obtenidos por intercambio, por comercio. Desde ya que puede haber sido el caso, requiere, para producir una señal isotópica, ustedes saben que la señal isotópica es como un promedio y requiere un montón de consumo de algo para que se vea, ¿no? Entonces requiere un sistema de intercambio de productos de una magnitud sistemática que no hay, al menos hoy, evidencias de que fuera el caso. Pero esa pregunta, que es muy interesante, me da pie a algo que no hemos hecho, pero que queremos empezar a hacer, que se ha hecho en algunos lugares del mundo, que es hacer estroncio al maíz. Hay restos de maíz en sitios de Uspallata y en otros lugares. Y uno puede hacer estroncio y ver si fue sembrado localmente o no. Mi expectativa, y esto podría testear la idea de Alejandro, es que el maíz va a dar una señal local. O sea, básicamente que los restos de maíz que aparecen fueron cultivados localmente. No lo hemos hecho. Pero desde ya que sí, es cierto lo que vos decís, en términos de que si uno vive en una zona pero consume recursos de otra, la señal va a ser la de la otra zona. Pero no creo que sea este el caso, porque requeriría una magnitud de un sistema, digámosle, casi comercial, que no hay, al menos hoy, evidencia de que haya existido. No, que no quiere decir que sea imposible. Bueno, ya voy terminando con esto, y surgen un montón de preguntas. La heterogeneidad entre regiones a nivel isotópico dispone la pregunta de si hay zonas que son fronteras, o si hay distintas esferas sociales en planicie, en Mendoza, en precordillera. Lo mismo, ojo, se puede preguntar uno en Neuquén, con el arte rupestre. Hay zonas que el arte rupestre permite identificar como fronteras, pero ya no de rangos de acción, sino de circulación de información. Yo no tengo dudas de que sí las hay. Se pueden empezar a discutir trayectorias independientes en lugares no tan lejanos entre sí de cambio biológico y cultural. Muy probablemente, y esto es algo que creo que sobre todo en Argentina, con sus grandes planicies, nos cuesta, es entender que quizá las sociedades tenían una escala más pequeña o más heterogénea que la que creemos. Bueno, sobre los migrantes, preguntas de dónde vienen. El estroncio indica muchas regiones posibles, no nos dice específicamente de dónde. La composición demográfica de esos grupos de migrantes es algo que se está investigando. ¿Qué factores empujaron, estos factores push-pull, o atrajeron a estos migrantes a irse de un lugar y a ir a otros? Puede ser conflicto, digamos, a priori uno podría pensar que nadie migra porque sí. Es más fácil no migrar, en realidad. Puede haber sido conflicto, pueden haber sido enfermedades, hay formas de estudiar todas estas cosas. Y surgen preguntas como patrones de interacción entre distintas poblaciones, antes, durante la llegada de los incas, etc. Son todas preguntas, digamos, que surgen de esto. Entonces, como síntesis, como habrán visto, presenté dos casos distintos, independientes. Hoy por hoy no son correlacionables, pero a futuro pueden serlo. Por ejemplo, el momento en que tengamos un marco de estroncio firme para Neuquén, o un marco de arte rupestre firme para el norte de Mendoza, Chile Central. Pero se apunta, en última instancia, a construir un marco comparativo que permita situar estos distintos casos regionales. No son casos distintos. Si uno amplía la escala de las preguntas, pueden ser parte de la misma pregunta.
La biogeografía y las condiciones sociodemográficas en cada zona son claves para entender las trayectorias de cambio cultural, las decisiones humanas, etcétera. Factores push-pull, o sea, ¿qué te atrae a ir a ocupar las tierras altas? Si esa atracción es más fuerte para sociedades con determinada forma de organización que para otras. Y el contexto ecológico y sociodemográfico en cada área nodal, en algunas de ellas ubicadas en tierras bajas, como un elemento que nos puede ayudar a entender cómo se usaron las tierras altas, para quién, con qué objetivos, etc. Es una síntesis apretada de esto. Ahí estoy. Después de haber saltado por todos estos temas, podemos charlar si tienen preguntas. Bueno, excelente, Ramiro. Muy buena la presentación. La verdad que disparador de un montón de preguntas. Un montón de preguntas. Vamos a darle inicio a las preguntas de los chicos y después, bueno, los otros invitados pueden preguntar también. Marcelo pregunta nuevamente, dice, en las zonas internodales se presentan más elementos de diversidad cultural. Pregunta, es una pregunta. Muy interesante. Sí, mira, eso te lo podemos responder más claramente hoy en el caso Neuquén, y sí, en el arte rupestre, el trabajo de Guadalupe Romero, que nuestra idea es confluir con Renata Gutiérrez y otra gente que está investigando del otro lado, es que hay más diversidad de motivos rupestres en las tierras altas. Pero falta darle mucho contenido a esto. ¿Cuánta más diversidad? Que si hay motivos que emparenten con las tierras bajas en Chile, eso no es tan claro. Hay un montón de aspectos específicos que aún no sabemos. Pero desde el arte rupestre sí parece haber más diversidad en los espacios altos de verano que a un lado de la cordillera y que al otro lado de la cordillera. Claro, por ser zonas de interacción de población. Ahí estás viendo las preguntas. Ahí estás viendo las preguntas. Sí, ahí las veo. Bueno, creo que Beto tenía alguna pregunta. Mientras los chicos por ahí van viendo si tienen alguna duda y alguna pregunta. Beto. Hola. Buenísimo, Ramiro. La verdad que muy interesante y lo que estabas mostrando ahí de los datos que hay para cada área, ¿no? La singularidad que hay, es muy interesante. Y yo lo que te quería, por ejemplo, consultar, comentar también, por ejemplo, con el tema del arte, con el arte rupestre pintado, ¿no? Con las pinturas. Que si veo, por ejemplo, el trabajo que publicó Campbell y colaboradores en 2020, que la región que toma, o sea, el área que toma, llega bastante más abajo. Lo que es interesante ver es que a la latitud, por ejemplo, norte, donde está Guayaquil y todo, más expresiones grabadas, es muy diferente lo que está ocurriendo en el sector centro y sur con ese mismo arte. Por ejemplo, y hay muchos parecidos, y se está empezando a hablar de la similitud que tiene con la modalidad ámbito lacustre boscoso, pero en realidad, eso lo comenté el año pasado en el Congreso Nacional, que la modalidad ámbito lacustre boscoso, como una variante del estilo grecas, cordillerana, tardía, de motivo menos normado, color rojo, figura antropomorfa en actitud dinámica, asociada también a clepsidras. Eso está, digamos, es lo que han llamado hace 50 años el estilo de la Araucanía. Entonces, lo interesante es que eso ya era conocido para el área centro-sur de Chile, más hay sitios de Los Ángeles que son muy parecidos
a sitios con estos motivos, y muchos de estos motivos son estos mismos que del lado argentino han caracterizado como modalidad ámbito lacustre boscoso y utilizaban para decir, bueno, hay un estilo particular, una variante particular del estilo Grecas que serían estas poblaciones puenches, ¿no? Pero nunca vinculándolo con lo que está pasando en el otro lado de la cordillera. Y lo interesante es que ahora como es, nosotros en el 2014 publicamos un trabajo ahí de arte de San Martín de los Andes, donde directamente, o sea, mostramos que esa modalidad ámbito lacustre boscoso era el estilo de la Araucanía, y que lo interesante, ¿no? Para ver la distribución que tiene, también compararla con otros soportes, es que en realidad son los mismos motivos que están en otro tipo de soportes como la cerámica, en la tradición bíblica rojo sobre blanco, lo que llaman el vergel, ¿no? Sí. Los mismos motivos, los mismos colores, y tienen la misma distribución espacial. Cuando estamos viendo del lado argentino, está llegando, ahora están encontrando en el mismo lugar que hay distribución de las obsidianas de la cuenca Lácar, por ejemplo. Y otro dato que podría hacer es también con el tema de de lo que estamos viendo es que pueden haber muchas más áreas de circulación a un lado y el otro de la cordillera. Por ejemplo, en el caso de Meliquina y Cuenca Lácar, ahora se están encontrando, o en el caso de Aluminé, ahora que lo estamos trabajando, publicando eso, los datos, que ha salido obsidiana en Soipuli, ¿no? Y más abajo de las obsidianas que hay en el sur de Neuquén, están empezando a salir ahora en el sitio del centro-sur de Chile. O sea, faltaba información nomás. Pero Sí. Mira, ahí, muy interesante lo que comentás. Yo creo que a la larga hay una confluencia casi natural con lo que vos venís trabajando más al sur, digamos, en términos de comparación, que es algo que quizás no hemos hecho sistemáticamente, pero vos en tu trabajo llegás a un montón de estos temas, digamos, ¿no? Y yo sí creo que ahí, obviamente hay una dinámica distinta a la dinámica esta boscoso lacustre que vos mencionás, que no existe en la latitud del norte de Neuquén, no hay bosque, ni hay de este lado ni lagos así de este tipo, ¿no? Y a su vez la topografía es distinta, pero para mí ahí hay una instancia de comparación de la dinámica trasandina, de cómo se usan los Andes, que está todavía por realizarse. O sea, yo creo que definitivamente puede ser una dinámica distinta, donde inclusive la navegación, ¿no? En la franja que vos trabajás es una realidad y que no lo es en la franja norte, pero para mí, para una comparación de dinámicas de interacción interesantísima. Pero es tal cual como vos decís, o sea, en un montón de estas zonas faltan los datos. Es muy, digamos, es un momento interesante, digamos, si vas 20, 30 años atrás, ni siquiera tantos, pero Neuquén estaba, vos lo conocés bien, muy poco estudiado, ni hablar la mitad norte de Neuquén, ¿no? Y hay lugares de Chile, por ejemplo, para nosotros hoy de mucho interés, que aún hoy, nosotros para el Maule, nuestra cita obligada es Niemeyer, de hace 50 años, digamos. Que tiene unos méritos gigantes, pero obviamente tenemos que, bueno, gracias a Dios, Renata Gutiérrez, Roberto Campbell, de a poco, vos más al sur, se van empezando a completar estos espacios. Y para mí está todo, digamos, que es algo que charlo mucho con Roberto y con vos, Beto, también hemos charlado, está como el escenario planteado para empezar a pensar, formalmente o no, pero proyectos binacionales, digamos, donde en última instancia cada uno está siendo sensible al tipo de datos que tiene el otro, cómo se recolectan los datos, porque en última instancia tratás de responder las mismas cosas.
Y sí, ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, hay unas preguntas ahí. Vamos a ir por orden cronológico. Primero, Sebastián Ponce dice, ¿cómo define el paisaje y el ambiente desde la perspectiva biogeográfica? Tema más teórico. Sí, muy buena pregunta. No es fácil de responder. El concepto de paisaje a mí, digamos, me gusta, y por otro lado, es como que dice poco. Y se usa el mismo concepto desde marcos teóricos totalmente distintos. Desde la perspectiva biogeográfica, y esto no creo que agote el tema, pero la perspectiva biogeográfica, yo definiría el paisaje desde sus variables geográficas, topográficas y ecológicas. U28 fue el nombre que se le dio. No sé si fue una pregunta eso, pero dejo por fuera de esa definición. Dejo Sí, no, por fuera de esa definición. te escucho bien, no Sí, sé perfecto. No importa, no importa. Dejo por fuera de esa definición conceptos, si querés, más sociales del paisaje, que es como la definición, la apropiación del paisaje, la construcción del territorio. En la visión biogeográfica, si querés, es como previa, a mí, mi concepto, la idea de paisaje a cómo lo construyen los humanos. Quiero entender la estructura de ese paisaje. Más allá de que después sabemos que el paisaje es construido por los humanos, la construcción de nichos, etcétera, ¿no? Que es algo que también tenemos que evaluar. Pero en ese sentido, yo creo que desde la perspectiva biogeográfica, al menos metodológicamente, el foco inicial está en variables topográficas, climáticas, ecológicas, y no para describir el paisaje solamente, sino en términos de variables significativas humanamente, como capacidad de carga, en términos de herbívoros, capacidad de carga de vegetales, facilidad de circulación, que eso te da la topografía, la rugosidad. Vos podés tener paisajes muy rugosos y paisajes muy poco rugosos en términos de circulación, o paisajes donde podés circular por cualquier lado, por ejemplo las pampas, y paisajes donde no. Entonces, desde una visión biogeográfica, el énfasis en la idea de paisaje está en estas variables que tienen implicancias en términos de cómo se organizan los humanos, digamos. ¿Sí? Claro, y la interacción entre estas dos variables, la humana y la interacción ecológica, en tanto que la biogeografía es la ciencia de la distribución de los seres en el mundo. Entonces, ¿cómo interactúan en estos dos niveles, en estas dos dimensiones, tanto la ecología, los recursos, ¿no es cierto?, como decís vos, los aspectos del paisaje, la geografía, la topografía, con la distribución humana? ¿Y por qué? Yo creo que tendría que ver más bien con ese tipo de características teóricas y metodológicas, más que con una definición, como decías vos, Rama, de qué es el paisaje, si es construido o no es construido. ¿Qué cosa que interesa? No estoy diciendo que es interesante, pero digo, no es lo que prioriza la entrada biogeográfica. Después llegás a preguntarte sobre esas cosas, desde ya. Y acá hay una pregunta, veo, de Natalia. Sí, Natalia. Que mira, es muy interesante tu pregunta. En el norte de Neuquén, por ejemplo, la tesis de Guadalupe Romero, que es la persona que mencioné, que trabajamos juntos, toda su tesis básicamente son pinturas. O sea, está en el norte de Neuquén, pero un poco hacia el este, digamos, conectando ya con los espacios del desierto, y es casi 100% pinturas. Básicamente creo que hay dos motivos grabados sobre algo así de más de 1000. Y vos pasás la cordillera del Viento yendo hacia Chile, digamos, y llegás a la cordillera del Viento y al río Neuquén, y es el 100% grabado. Pero interesante que en gran parte son los mismos motivos, de un lado printados y del otro grabados. Y no queda tan claro por qué. Porque así como hay alguna diferencia en los sustratos, vos perfectamente en la zona de la tesis de Guadalupe vos podrías hacer grabados. Hay rocas adecuadas, pero no hay grabados. Hay pinturas, mayormente en rocosos, mientras que los grabados en el río Neuquén, por ejemplo, son en espacios abiertos. O sea, creo que el 100% de los grabados de la cuenca del río Neuquén son en bloques a cielo abierto. En muchos casos en el piso, inclusive. Y lo mismo en Guayquivilo. No son en reparos rocosos. Entonces hay diferencias.
en dónde se dan las pinturas y dónde se dan los grabados, que todavía también se están empezando a estudiar, pero que son interesantísimas. Y Rama, yo me quedé con una duda sobre, un comentario sobre lo que lo explicabas, como por ahí profundizar un poquito más sobre el tema de los valores diferenciales isotópicos, ¿no? De los migrantes. Que tengan valores isotópicos diferenciales no significa que puedan tener o no rasgos culturales compartidos. Eso sería como, digamos, la necesidad de utilizar todas las líneas de evidencia para completar, digamos, el panorama, la película, Exacto. ver la película completa. Exacto. Que hay algo interesante ahí, que es que los sitios, muchos de estos sitios de migrantes, casi no tienen elementos culturales. Eso es algo muy llamativo. El sitio Potrero de las Colonias, imagínense, son casi 150 individuos y no hay ningún ajuar. O sea, al menos en lo que hay preservado en las colecciones, pero en el propio registro de Rusconi, no hay ofrendas, no hay material asociado que culturalmente nos ayude a vincularlo con alguna zona, con alguna, digamos, tradición cultural, si se quiere. Entonces ahí hay mucho de estos migrantes que hoy todavía es misterioso, digamos, que tenemos que entender. Pero sí, definitivamente que el nivel cultural se agrega al nivel de las prácticas mortuorias, las deformaciones craneanas y a futuro el ADN, cosa que no mencioné porque no tenemos, pero queremos hacer. ¿Qué distancia genética habrá entre estos locales y no locales, por ejemplo? No lo sabemos. Claro. Bueno, alguno de los chicos que quiera preguntar. Ahí Beto, que levantó la mano. Dale, Beto. No, yo contaba que, por ejemplo, como dato anecdótico, ¿no? Con el tema de la señal isotópica, con lo del maíz. Me pasó, por ejemplo, que en los sitios de Miliquín nosotros identificamos fitolitos, ¿no? Hasta ese momento se suponía que, bueno, que venían, viéndolo solo desde Argentina, que llegaban hasta el sur de Mendoza y apenitas pasaban Neuquén. Pero sabíamos que el paralelo 38 y algo del lado chileno, en Lumaco y Purén, ya había. Entonces, sabíamos que lo más normal es que viniera del otro lado de la cordillera, que estaba más cerca. Pero un dato interesante es que en la cerámica, en la secuencia de los sitios, en la cerámica que aparece, en el caso nosotros de Meliquina lo tenemos más como un área marginal de grupos que digamos que el área central está en el sector occidental cordillerano, ¿no? Qué bueno, interesante eso. Y ahí lo interesante es cuando hay los momentos cuando están empezando a ocupar, cuando hay digamos, las primeras asentamientos residenciales en la zona, que duran poco tiempo, están trayendo toda la cerámica, o sea, aparece esta cerámica negra sobre colorado, ¿no? Típico, o sea, son expresiones tardías de esto que llaman complejo Vitrén, y bueno, que hablamos como alfarero temprano, pero las expresiones tardías cordilleranas. Y lo interesante es que hay los fitolitos de estas poblaciones que sabemos que están arribando a la zona y permaneciendo más tiempo, o sea, aparecen de todas las partes de la planta, no solo del marlo y la espiga, sino que aparecen fitolitos del tallo, de la hoja, ¿no? Mientras que después tenemos un abandono digamos, de un hiato, y aparece otra ocupación cerámica, donde ahí ya permanecen más tiempo, que se corresponde, obviamente, lo que estuvimos viendo que se corresponde con periodos de aridez que hicieron que todos estos lagos aumentaran mucho su productividad. Pero bueno, ahí por ejemplo, en la cerámica los fitolitos son solamente del marlo, o sea, del grano, ¿no? Entonces con eso lo que estábamos viendo es que obviamente el maíz en las primeras ocupaciones cerámicas, la gente,
O sea, el maíz está viniendo de un lugar, de otro lugar de producción, porque están todas las partes, están representados los fitolitos de toda la planta. Eso Mientras está muy que, bueno. claro, mientras que en las ocupaciones tardías del 1200, por ejemplo, entre el 1200 y el 1300, ahí aparecen solo fitolitos del grano de maíz. Y están termoalterados, o sea, lo que estamos viendo es que, bueno, ahí podía ser tanto el maíz, tanto el grano, como harina, como bebidas fermentadas. Ujú. O harina para hacer bebidas fermentadas, o sea, que pueden estar moviéndose. Y sobre todo comparándolo con la diversidad de cerámica, ¿no? Tipológica y la cantidad. Pero lo interesante es que cuando estuvieron poco tiempo, en el 1100 más o menos, pero se trasladó todo, digamos, no era un sitio logístico, sino que se traslada digamos, bastante gente y llevan su cerámica. O sea, aparecen representadas todas fitolitos de toda la parte del maíz. Entonces, con eso nosotros, obviamente, postulamos, es que, bueno, estas producciones están viniendo de un lugar donde producen maíz. ¿Por qué? Porque tienen todas digamos, viste que hay fitolito, tenés de la raíz, del tallo, de la hoja, Sí, sí. flor. Bueno, mientras Bueno, que en la otra ocupación no. ujú. Así que nada, Sería, un dato anecdótico. sería interesante para hacerle estroncio a si hay macrorestos, estaría bueno. Bueno, si se le puede mucho estructura a los fitolitos, no sé si se le puede hacer estroncio, genial. No sé, creería Pero que, no hay que no. macrorestos, claro. Sí, Macrorestos no encontramos, son todos fitolitos. claro. Por Gracias, eso digo Alejandro, que por es el... capaz que, Sí. no digo por eso capaz que venía como harina o como bebida fermentada. Ujú. ¿Eh? Interesante. Muy Bueno, interesante. eso Qué bueno, qué bueno. Había una Gracias. pregunta de Sebastián. Sí, No sé si querés hacerla, Sebastián. Me perdí. Dale, Hola, dale, buenas Seba. tardes. ¿Me escuchan? sí, Primero agradecer la presentación. por favor. Gracias, muy, muy buena presentación. Y bueno, mi pregunta tiene que ver digamos, con aspectos metodológicos. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, de su experiencia, los principales problemas o los sesgos metodológicos, digamos, en la recopilación de antecedentes o de estudios que tengan objetivos totalmente distintos a los de la biogeografía, que hayan sido, o ocupar esas materialidades de estudio, incorporarlos dentro de este modelo para analizarlo digamos, como en una escala de análisis mayor, y cómo también ha sido, por ejemplo, ampliar esta escala mucho mayor y cuáles han sido esos problemas. Por ejemplo, si de repente, no sé, como la frase que dice, mientras más amplio es, menos aprieta, digamos, mientras más acoto, las variables son menos y la profundidad también puede ser mayor. No sé Sí. si se entiende la pregunta. Bueno, es Qué buen muy desafío. interesante. Ahí, digamos, hay una realidad. Cuanto menor es la escala en la que uno trabaja, que inclusive uno puede llegar al extremo de decir, me interesa trabajar solo en los sitios que cabeceó, porque más fácil es. Porque uno sabe, produjo todos los datos, sabe cómo los produjiste, básicamente los datos de distintos sitios van a ser muy fácilmente comparables, pero eso, por definición, va a ser poco significativo a nivel espacial y a nivel histórico. O sea, va a terminar siendo algo muy localizado, cosa que muchas veces pasa en la arqueología, digamos, de arqueólogos que tienen el sesgo de pensar que el sitio que han excavado representa la historia regional y que no necesitan ir mucho más allá de eso. La biografía está muy alejada de esto porque obviamente te moviliza a integrar espacios amplios y por definición, obviamente uno puede diseñar y decir, bueno, voy a trabajar en este sector y en este otro sector para poder comparar, pero en general, por definición, uno tiene que integrar, y lo cual no es un problema, es un desafío, digamos, como bien vos preguntás, toda la información que hay disponible por parte de otros colegas, información que se puede haber generado hoy, o como la de Niemeyer, que se generó hace 50 años, o por qué no hace 100 años.
el sitio que yo les estoy diciendo, Potrero de las Colonias, fue excavado en 1930. No hay otro sitio así hoy, al menos conocido, que uno podría excavar con estándares modernos de excavación. No hay. Entonces, básicamente, uno tiene que asumir que hay un montón de aspectos contextuales. Por ejemplo, les doy un detalle. Están los cráneos y los huesos mezclados. ¿Sí? No se consideró que era importante mantener la integridad de los individuos. Entonces, básicamente, hay una bolsa con fémures, una bolsa con cráneo. Ahora está eso acondicionado. Pero obviamente son muestras que tienen limitaciones contextuales que no vamos a poder responder nunca. Digamos, exactamente cómo fueron enterrados, hay fotos antiguas, pero... Y yo creo que la clave ahí, digamos, creo que siempre uno tiene que, digamos, voy a copiar una frase de Luis Borrego si se quiere, pero tenemos que ser carroñeros de información, o sea, tenemos que tener la capacidad de usar todo lo que hay disponible, más allá de la calidad de los datos, siempre y cuando no sean truchos, digamos, datos inventados, pero siempre y cuando, digamos, datos más detallados, menos detallados, tenemos que poder usarlos todos. Y el desafío en todo caso va en que cuanto más esfuerzo uno hace de integrar información que, digámosle entre comillas, tiene menos detalle, menos calidad, bueno, tenés que bajar la resolución de lo que esperás encontrar. No vas al detalle fino, contextual, de cómo estuvo enterrado este individuo, o de dónde viene este tiesto cerámico, porque ese detalle fino ya está perdido. Pero eso no significa que tengas que tirar toda la información, al contrario. Yo creo que es una actitud muy valiosa el hacer el esfuerzo, que por ejemplo les ejemplifico el caso de Guadalupe. Guadalupe usó información de un arqueólogo argentino, Jorge Fernández, que se produjo en la década del 70, 80. Muy cualitativa. O sea, no tenían números de motivos, frecuencias de motivos muy claras. Y lo de Niemeyer es parecido. No son trabajos malos, son trabajos muy buenos. Pero eran trabajos generados en la década del 50, 60, 70, otras preguntas, menos preguntas cuantitativas. Entonces tenés que ver cómo integrás una base de datos cuantitativa, como la que ella generó, con una base de datos cualitativa, que lo que te dice es qué motivos hay, y no cuántos. O te dice hay mucho de esto y poco de esto. Bueno, en todo caso tenés que integrar variables cuantitativas y variables más cualitativas, pero bajando la resolución, obviamente, pero siempre se gana cuando se hace un esfuerzo por integrar más, aunque tengas que bajar la resolución del análisis. No, en eso no soy de la idea de mantener la resolución y los datos perfectos, pero chiquititos, no, o sea, no sirve para mí en este balance. Mi pregunta también iba en el caso de que de pronto los sitios que fueron excavados quizás muy antiguos, en otras épocas, con otras preguntas, con otros enfoques, también llevan a reevaluar estos sitios incorporando estas nuevas perspectivas, digamos, en el análisis de los materiales o de la facilidad, revisitarlos, reexcavarlos. ¿Esto se ha hecho? ¿Han tenido que generar ese tipo de nueva información de esos espacios en general? Sí, lo hemos tenido que hacer. Siempre que vas a algo, como te digo, a ampliar la pregunta, siempre tenés que hacer eso. En Neuquén nos pasó con el arte rupestre. Bueno, datos sobre Siana casi no había previamente. Pero en el norte de Mendoza hemos tenido que usar muestras humanas excavadas, algunas por Víctor Durán hace 5 años y otras excavadas por Rusconi hace 80. Básicamente yo creo que siempre, inclusive vamos a ir a un paso más, colecciones de aficionados o colecciones de museos. Obviamente que no podés obtener el mismo tipo de calidad de información, porque de repente son solo puntas de proyectil, pero no significa que no haya nada de información, al contrario. Y en muchos de estos casos, tanto de aficionados como de los arqueólogos, digámosle, pioneros, encontraron cosas muy anómalas que hoy ya es casi imposible encontrar. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, los toquis o determinados tipos de artefactos líticos. Es muy difícil hacer una prospección en superficie y encontrar eso hoy. Pero las colecciones de museos están llenas. Bueno, tenés que darle sentido, digamos, tenés que integrar esa información. El desafío es cómo, eso puede implicar, como te digo, bajar la resolución, a veces modificar un poco la pregunta, pero hay que hacerlo. Acá hay una pregunta de Rodrigo.
Sí. Muchas gracias. A ver. Es larguísima la pregunta de Rodrigo, no sé si la quiere hacer, si tiene micrófono Rodrigo, si la quiere hacer, pero dice, ¿tiene una correlación las poblaciones isotópicas registradas con alguna materialidad lítica como la obsidiana? ¿Algún grupo químico en especial? ¿Estas poblaciones, cementerios, están cercanas a fuentes de obsidiana? ¿Cuánto se alejan unas de otras? Rodrigo es uno de los estudiantes avanzados de la carrera y está empezando a hacer su tesis, y está vinculado a escalas espaciales amplias y a la distribución de la obsidiana acá en la Araucanía. Y bueno, después hay otra pregunta, una aclaración, pero si querés responder esa. Y veo que le gusta Blade Runner. Ese es un elemento positivo. Sí, es muy buena pregunta. El norte de Mendoza no tiene fuentes de obsidiana, por una cuestión volcánica. Las fuentes de obsidiana llegan desde la Patagonia hasta la Laguna del Diamante, es la fuente de obsidiana que está en la mitad de Mendoza, que está del lado del volcán Maipo, al lado del volcán Maipo. Y luego desde el volcán Maipo hasta básicamente Catamarca no hay fuentes de obsidiana. Entonces no hay en esta zona de Uspallata fuentes de obsidiana locales. Sí llegan artefactos, pocos, de muchas fuentes. Y de hecho hay un ajuar de uno de estos sitios, Uspallata Usina Sur, que es impresionante, que son todas puntas de proyectil de una fuente de obsidiana que se llama Las Cargas, que está lejísimos. Que claramente fueron confeccionadas para ser parte de un ajuar, no están ni siquiera utilizadas. Entonces hay un montón de aspectos de interacción, de intercambio, si se quiere rituales, que están por explorarse, pero no tenemos fuentes locales que permitan asociar, por ejemplo, determinado grupo isotópico a tal o cual fuente. Pero sí yo creo que hay potencial, pero que todavía no está hecho para integrar con estilos cerámicos, por ejemplo. Más allá de que hay estilos cerámicos que están en todas partes, hay determinadas particularidades dentro de los estilos cerámicos que muy probablemente varíen entre, por ejemplo, la planicie de Mendoza y el Valle de Uspallata, pero que realmente todavía no han sido como desarrollados plenamente a la luz de estas preguntas. Entonces, en concreto, sabemos muy poco respecto a tu pregunta. O sea, yo creo que hay obsidianas fuentes locales no hay, pero que hay un montón de aspectos culturales que pueden estar variando entre estas regiones isotópicas, pero que aún todavía no lo sabemos. Todo esto que les comento son datos muy recientes. De hecho, pronto va a salir publicado esto con Gustavo también de autor, y se los vamos a enviar. Pero básicamente son cosas que estamos haciendo ahora, en pocas palabras. Acá hay una aclaración, también un comentario de Rodrigo. Dice que en la Araucanía la mayoría de los registros arqueológicos son superficiales, relevados en proyectos de inversión de capital. Se te pregunta que qué metodología proponés para tratar estos registros. ¿Podemos construir una arqueología en base a estos datos o solo sirven como para bases de datos geográficos, regionales, no sé? Sí, se puede perfectamente. O sea, creo que si la situación para mí ideal es si la persona que hace los trabajos de impacto, de rescate, etcétera, tiene un interés de investigación. Eso es ideal porque va a trabajar mejor probablemente, bueno, va a ser sensible a los temas de investigación de la región, eso es lo ideal. Pero aún si eso no pasa, pueden quedar muestras disponibles para hacer análisis, fechados, análisis químicos, tanto humanas como obsidianas, como lo que sea. En realidad hoy voy a hacer análisis de todo tipo a casi todo. Entonces yo creo que es muy meritorio pensar proyectos de investigación que incorporen los resultados de estas como vos decís, proyectos de inversión. Me parece que es fundamental, sobre todo en zonas donde hay mucho de esto y donde quizá no hay tanto proyectos de investigación, hay que incorporar eso. Conozco el caso, por ejemplo, de Roberto Campbell. Hay unos rescates que se hicieron para unos campos de molinos eólicos y generaron un montón de obsidianas. Y la gente las estudió y quedaron depositadas. Y él en algún momento pidió autorización y hicieron análisis químicos. Y obtuvieron un montón de análisis de fuentes, de dónde venían esas obsidianas, con muestras que básicamente fueron recolectadas
en un proyecto de inversión. Pero lo bueno de esto es que se supone que en los estándares actuales deberían estos proyectos explicar muy bien cómo recolectaron, por qué, dónde. Entonces, en ese sentido, son mucho mejores quizás estos datos que datos de arqueólogos tradicionales, donde todos los aspectos metodológicos no se escribían, básicamente. O simplemente iban y recolectaban algunas cosas y dejaban otras, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, creo que se puede y se debe armar proyectos, investigaciones en base a ese tipo de datos. Claro. Bien. Acá otra pregunta de Marcelo. Dice, la biogeografía es importante para entender procesos globales de comportamiento humano. ¿Cómo se integran elementos de comportamiento de cambio interno propio de la cultura o de la organización social que no son parte de estos procesos más globales? Cada vez va aumentando el nivel de complejidad de las preguntas, Marcelo. Sí. Estoy pensando. O sea, ¿cómo? A ver. No sé si Marcelo querés abrir el micrófono y explicar un poco más la pregunta. Si estás disponible por ahí. ¿Está Marcelo? Si no. Hola, ¿cómo estás? Muy buena la presentación. Sí, es que yo soy más antropólogo para preguntar ciertas cosas con respecto, me interesa sobre todo el tema del cambio cultural. Yo estoy tratando de comprender de una forma más profunda la biogeografía para integrarla también con otros marcos teóricos con los cuales estoy más relacionado. Pero a veces hay elementos que quedan, que a lo mejor en términos de evidencia es más difícil verlo en el registro, pero a veces hay elementos de cambio cultural, de cambio de comportamiento que obedecen más que nada a patrones propios que son de la cultura, más que elementos que fueran del medio ambiente, ¿ya? Entonces, mi pregunta es cómo esos elementos son integrados, a lo mejor en las evidencias no quedan muy bien registrados, pero a lo mejor en los cementerios, en el ámbito más simbólico, porque ya vi una respuesta que usted dio respecto a otra pregunta, a estos elementos más fenomenológicos, a lo mejor más simbólicos, pero si eso queda registrado, ¿de qué manera se integraría a este modelo más amplio de estos procesos más globales? Que a veces no obedecen a eso. ¿Se me entiende? Muy interesante. Se entiende, es muy interesante. Digamos, creo que hay algo, digamos, voy a decir novedad en términos antropológicos, pero el ser humano responde de formas muy diversas, o a veces no, a veces de forma semejante, a situaciones parecidas. Si querés, llamémosle ambientales. Por ejemplo, no sé, cambio climático, inundaciones, terremotos, o inclusive a impulsos de interacción con otras sociedades humanas, ¿sí? Qué sé yo, problemas de conflicto, etc. Entonces, para mí hay un aspecto muy interesante y a su vez hay un elemento más que ofrece la arqueología. Que la arqueología ofrece, vamos a llamarlo en términos incorrectos, pero ofrece trayectorias, entre comillas, exitosas y fracasos. O sea, ha habido extinciones de poblaciones humanas. Por no hablar de que ha habido extinciones de especies humanas. También las hubo. Entonces, vos podés ver, primero, diferentes resultados de las decisiones humanas, sociedades que colapsan o no, o podés ver resultados semejantes, digámosle, adaptarse frente al cambio climático, etcétera, pero obtenidos mediante vías distintas, mediante formas de respuesta cultural, económica, distintas. Entonces, para mí, y esto definitivamente requiere un marco comparativo, porque vos tenés que poder comparar trayectorias distintas frente al cambio climático, exitosas o no, y yo creo que ahí empezás a entender un poco cómo interactúa la respuesta humana, si querés, local o culturalmente situada, frente a procesos ecológicos o ambientales amplios. Y sí hay alguna realidad que no nos olvidemos, hay mucho para aprender de historias pasadas, digo entre comillas, porque no se trata de éxito o fracaso, pero sí es real que ha habido historias adaptativamente
exitosas y otras no. ¿Sí? Hay linajes genéticos que han desaparecido, digamos. Hay especies que han desaparecido. Hay culturas que han desaparecido. Hay idiomas que han desaparecido. Entonces, y previo a la colonización europea, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho para aprender ahí de estas distintas respuestas. No sé si respondo bien, pero... ¿Sí? Marcelo. Sí, ahí dice claro, está Sí, bien. gracias, Ok. gracias. Sí, Ok. sí. Bueno, no sé, Tenía chicos, si hay una algún... hipótesis, Perdón. no, que tenía Dale. una hipótesis, pero se me cumplió. ¿Cuál? ¿Cuál es tu hipótesis, Marcelo? No, hay que ahondar más todavía. Hay que hacer harto estudio, hay hartas cosas que yo tengo que... Pero para eso se necesitan dinero y para entender estas cosas que estoy encontrando, pero sobre todo análisis genético de ADN. Yo me trato con el tema de organización social y relaciones de parentesco, de cómo se van conformando los grupos y van ocupando los espacios. Entonces ahí tengo varias preguntas por respecto a ciertas evidencias, si son propiamente internas o son propiamente ya relaciones con el espacio o con otro tipo de población. Por eso son mis dudas. Qué interesante. Qué bueno. Sería interesante que lo trabajemos juntos eso. Más adelante, por ahí, ¿quién te dice? Sí, Sí. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta más para Ramiro. Son las 12:20 acá en Chile, la 1:20 en Argentina. Si no, daríamos por alguno de los participantes especiales que hemos tenido hoy día, si quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda. Y si no, bueno, la verdad que ha sido muy esclarecedor, muy linda la charla, Ramiro. Esto genera como muchas expectativas, genera mucha información para los chicos que pueden abordar sus tesis. Los estudiantes de Arqueología del Espacio son estudiantes avanzados de cuarto año, así que ya pronto van a estar empezando, si es que ya no lo han hecho, empezando a diseñar sus tesis, sus problemas de estudio, ¿no? Y por ahí, bueno, empezar a trabajar estos grandes temas en escalas regionales, que se animen a incorporar nuevas metodologías, nuevos marcos, como la biogeografía humana, trabajar en escalas espaciales diferenciales. Entonces, esto, digamos, fortalece muchísimo, digamos, todo el material con lo cual los chicos empiezan a contar, o que ya vienen desarrollándose a lo largo de la carrera, pero que, bueno, tienen una herramienta más para poder incorporar en sus tesis, en sus proyectos. Ahí todos te están saludando. Yo Sí, gracias. te agradezco profundamente. Bueno. La verdad que ha sido un aporte buenísimo. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes, disfruté mucho, me obligó a hacer un ejercicio de combinación de cosas sobre las cuales en general uno habla por separado. Lo disfruté muchísimo, bueno, muy buenas preguntas, les agradezco mucho su interés y aprovechen que ustedes, chicos, chicas, tienen excelentes profesores ahí, es algo muy bueno. Gustavo puede ayudar un montón en cómo desarrollar un enfoque biogeográfico y en cómo usarlo para discutir un montón de cosas, que es lo que hemos hecho juntos. Así que bueno, muchísimas gracias y de mi parte estoy disponible para interactuar cuando sea. Sí, en algún momento cuando esto pase, vamos a ver la forma de invitarte acá, Sí. que es un cursito, un taller, qué sé yo, y que puedas venir a tomarte un Carmener. Ahí está Marcelo. Hola, Marcelo. hola. Es bueno ver la cara de la gente. Sí, o sea, todos mostrarse ahí como están. Un Carmener, sí, ¿cómo voy a decir que no? Carmener, claro, un pescadito. Además yo sigo el vino chileno y están haciendo excelentes vinos en el sur.
No sé si sabía lo eso. saben, supongo que sí No, lo no. saben. Sí, Malleco, hay zonas de excelentes vinos en el sur. El cambio climático debe ser así. Bueno, así es, Ramiro, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos la colaboración con la carrera, con este curso, con este ramo. Y te invitamos para cuando todo termine a que vengas. Sí, ¿Sí? lo voy a Te hacer. mandamos un Gracias. abrazo. Le Gracias. agradezco, Salud. chicos, la presencia y a los invitados también. Gracias por participar. Y bueno, hasta la próxima. Un Eso. abrazo. Hasta Abrazo, luego. Ramiro. Chao, un abrazo. Chao, Marcelo. Chao. Chao, chao. Chao. Bueno. Chao, Beto. Chao, Ramiro, gracias. Muy bueno.